los, los links de ejercicios ahí que les he enviado. Sí, justo el fin de semana los estuve haciendo porque como estuve en exámenes, pues Ujú. estaba estudiando. El fin de semana hice todos los links. Perfecto, perfecto, muy bien. Sí, estos son importantes en el sentido de que sí te ayudan a ir practicando. O sea, lo que vamos viendo aquí lo vamos practicando allá y entonces pues, es muchísimo mejor para ustedes también, ¿no? Bueno, vamos a ver. Y bueno, casi siempre traigo esta sudadera, no es porque no tenga otra, sino porque aquí hace mucho frío, entonces de repente es como acolchonadita, entonces es muy rica, pero es lo malo de las clases en la tarde, porque ya empieza a hacer frío aquí y todo. Pero ya cuando vayamos avanzando por ahí de marzo, abril, entonces ya será otra cosa. Muy bien, entonces estamos aquí, ok, con esto, ¿no? Entonces estábamos viendo los artículos, vimos los sustantivos, aquí están los artículos, los sustantivos y vimos los adjetivos. Y vimos que en este caso siempre hay una cuestión donde de relación, donde los sustantivos es la palabra principal y los adjetivos la palabra que modifica, es decir, ¿no? Nosotros tenemos un gato que es un sustantivo y si le ponemos negro, pues es un adjetivo y ya le va dando características. Entonces, entre más adjetivos nosotros tengamos, pues obviamente mayor, vamos a ver aquí un rato, mayor vamos haciendo el número de características y por lo tanto vamos conociendo mejor lo que vamos buscando. En ese sentido, los artículos, decíamos que son los que nos dan, en este caso, el número, ya sea que sea plural o singular, o el género, en este caso que sea masculino, femenino o neutro. Y vimos en este caso todos los números de adjetivos. Algo que también vimos, y por eso lo vemos aquí junto con estos, es que los adjetivos, en este caso, y los pronombres, son palabras exactamente, que pueden funcionar exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? La posición, ¿no? Si yo tengo un sustantivo, junto a un sustantivo siempre va a ir un adjetivo, siempre, siempre va a ir un adjetivo ahí junto a un sustantivo. Entonces va a ser esto. Si tenemos en este caso un pronombre, en este caso no va a ir un sustantivo. El sustantivo puede quedar lejos, puede quedar que aquí haya otra palabra y el sustantivo lejos, es decir, nunca van a ir unidos. Y vamos a tener incluso algunos que van a ser verbos que también van a tener que, bueno, sabemos cómo funcionan los verbos, porque van a mencionar en este caso o una acción o una identificación. Bueno, entonces en eso nos habíamos quedado. Entonces, aquí la borramos. Entonces vamos con los verbos. Ahora, ¿qué pasa con los verbos? Los verbos son este tipo de palabras que pueden ser bastante complicados porque tienen muchas conjugaciones, tienen muchas derivaciones y todo. Nosotros no nos vamos a meter en tanto, incluso en el examen no nos los pide, no nos está pidiendo que nos volvamos especialistas en esto, sino más bien que sepamos identificar algunas cosas muy, muy básicas como algunos tiempos o cuál es la función de los verbos. Y básicamente la función de los verbos es dos. Una, mostrar acción, ¿no? Mostrar las acciones, acciones, y otro, identificar. Ujú. Identificar. Entonces, ¿a qué se refieren las acciones? Las acciones, por ejemplo, como comer, dormir, ¿no? Salir, es decir, nosotros estamos viendo que alguien está haciendo algo, alguna una acción. Identificar es referente a todos los verbos derivados de ser, estar, ¿no? Ser, estar. Entonces, obviamente, son dos cosas diferentes. Si yo digo en este caso, por ejemplo, un verbo que marque una acción, digo, yo comí, ¿no? Yo comí, entonces estoy aquí poniendo prácticamente una acción ahí. Pero, a ver, espérenme un segundito, aquí se me perdió la 13, espérenme un segundo. Ah, bueno, a ver, regresamos acá. Ah, ¿se ve? Aquí, espérenme un segundo. Es que luego se pierde aquí la presentación en la pantalla. Ah, ya encontré. Ahí está. Ujú. Perfecto.
Entonces, yo comí, ¿no? Por ejemplo, entonces estoy marcando una acción. Pero si yo pongo acá en este caso, este, él es, él es comelón, ajá, él es comelón. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Aquí el verbo ser está, me está identificando, está mostrando, este es un verbo, pero me está identificando cómo es él, ¿no? Él es un pronombre personal, entonces pues, nos referimos a cualquier persona, ¿no? Y entonces la diferencia es que aquí está identificando. O si pongo, por ejemplo, Tania está, ajá, está lejos. Ujú. Entonces, aquí, entonces, ¿qué me está diciendo esto? Obviamente, este está identificando, ¿no? Una cuestión de lugar. ¿Dónde está? Está lejos, ¿no? Entonces, obviamente, aquí lo que vemos está identificando. Y aquí está, en este caso, marcando una acción. Por ejemplo, si pongo Tania corre, ajá, corre mucho. Y entonces ahí nos está dando, en este caso, una acción. Muy bien. En ese primer punto, ¿ahí hay alguna duda con eso? No, ninguna. No, perfecto. Eso es como la parte sencilla, ¿no? Entonces, esos son los verbos. Ahora, también los verbos, en este caso, y vamos a ponerlo aquí, también los verbos pueden tener una cuestión interesante. Ya sea que los verbos, vamos a tener verbos, en este caso que yo llamo regulares y verbos irregulares. Ujú. ¿Cuál es la diferencia entre verbos regulares y irregulares? Es que en el caso de los verbos regulares, la raíz de la palabra no cambia, o sea, no cambia no, en este caso cuando se conjuga. Y los verbos irregulares, la raíz, en este caso de la palabra, cambia al conjugarse. Entonces, por ejemplo, si yo pongo el verbo correr, el verbo correr, si yo lo conjugo en cualquiera de las formas que lo conjugo, la palabra cor, o sea, la raíz de la palabra cor, en este caso se va a mantener yo corrí, correré, correrían, corrimos, corrieron, eh, corriste, en fin, se mantiene el core, ¿no? O sea, no cambia eso. En los verbos irregulares, la raíz sí, por ejemplo, el verbo dormir. ¿Ah? Y entonces, ¿cuál es la raíz de la palabra? Es dor, ¿no? Y entonces, si yo conjugo, voy a poder, yo duermo. Ajá. Entonces, simplemente aquí que yo cambio de una O a UE, en este caso, y pongo un diptongo, ya al momento de que ya cambió mi raíz, entonces en este caso el verbo ya se vuelve irregular. Es exactamente lo mismo que pasa en el inglés cuando cambia, ¿no? Entonces, si cambia la raíz, en este caso, un verbo irregular. Si no cambia, pues es un verbo regular, ¿no? Y entonces, ¿cómo sacamos las raíces de las palabras? Pues también es una manera muy, muy sencilla. ¿Te acuerdas cuando veías esto del eczema y gramema? Ajá. El eczema, en este caso, es la raíz de la palabra. El gramema son, en este caso, las derivaciones. Entonces, por ejemplo, si yo pongo la palabra casa, ajá, casa, en este caso yo hago sus derivaciones y ahí voy a sacar mis gramemas. Entonces pongo casa, casita, casota, ajá, casota, castillo, ajá, casucha. Y entonces lo que nos damos cuenta es en este caso que lo que no está cambiando es cas, ¿no? Entonces la raíz de la palabra es, en este caso, cas, ¿no? Así es como se sacan las raíces de las palabras. Y es una palabra de origen latino, en fin, ¿no? Entonces, y todas las derivaciones, todo esto nos va a decir número, género, o si le ponemos antes aquí que es un prefijo, o si le ponemos algo acá, este es un sufijo, en fin, todo ello, ¿no? Entonces pasa exactamente lo mismo con los verbos. Entonces, ahora, también los verbos tienen una cuestión interesante, que los verbos tienen lo que nosotros llamamos conjugaciones. Ajá. Las conjugaciones es cómo derivamos los verbos según los tiempos y según las personas. Es decir, si está en pasado, presente, futuro, si está en plural, singular, en fin, todo ello. Entonces nosotros tenemos básicamente dos tipos de conjugaciones. Una que llamamos verboides,
Ajá, verboides. Y otra conjugación que llamamos la conjugación regular. Ujú. Los verboides son muy sencillos. ¿Por qué? Porque son prácticamente, no tenemos que conjugarlos con ninguna personas, solamente son conjugaciones por la acción que se lleva a cabo en el verbo. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí y lo voy a hacer aquí en otra página, permítame, déjame borrar aquí, y para que no se confunda aquí esto. Hacerlo en la página que sigue y acá. Entonces, por ejemplo, tengo verboides. Ujú, verboides. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí el infinitivo. Ujú, infinitivo. Ajá. Tengo en este caso el gerundio. Ajá. Y tengo el participio. Ajá. Esos son los verboides. ¿Y cómo se conjugan? El infinitivo es cuando el verbo no se conjuga, termina en ar, er, ir, ¿no? Entonces no se conjuga. Por ejemplo, caminar, ajá, comer, ujú, comer o salir. Ajá. Entonces, si te fijas aquí, no hay ninguna acción de los verbos, simplemente los verbos no pasa absolutamente nada. Es decir, los verbos están inactivos, no se están conjugando, no hay absolutamente nada, ¿no? Entonces, ahí están las terminaciones. El gerundio es cuando hay una acción, es decir, cuando se lleva, ajá, se lleva al cabo la acción. Ujú. Y entonces se está llevando a cabo la acción y las terminaciones son ando, endo, ajá, yendo, ajá. Y entonces, por ejemplo, pongo caminar, caminando, ajá, comer, comiendo, ajá, y salir, saliendo. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ello? Entonces, nos está diciendo aquí que la acción del verbo se está llevando a cabo en ese momento. Estoy caminando, estoy saliendo, estoy comiendo, ¿no? Entonces, es una acción que se lleva a cabo. Ahora, el participio es cuando, ajá, se acaba la acción. Ajá, cuando se acaba la acción. Es decir, ya no hay ninguna acción, ya terminó. Entonces, las terminaciones acá es para los verbos regulares, porque tienen para los dos. Para los regulares es ado, ido, ajá. Y para los verbos irregulares es so, to, cho, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona? Por ejemplo, tenemos caminar. Entonces, ¿cómo dices que ya terminó, no? Ajá, caminado. ¿Mm? Ahí está, caminado. ¿Cómo dices comiendo? De comer, comido. Ajá, comido. ¿Y cómo dices de salido? Ajá, salido. Ujú. Entonces, ahí que ya terminó la acción. Pero tenemos otros verbos, entonces, que nos marcan aquí el sotocho, cómo los utilizamos. Por ejemplo, y es muy común, ¿no? Por ejemplo, escribir. Así el infinitivo, escribir. Entonces, ¿cómo sería en participio? No sería escribido, ¿no? Sería escrito. Ah, tenemos el to, ¿no? O dicho, decir, perdón, decir. Y entonces no digo decido, ¿no? Digo dicho, ujú, dicho. Y entonces ocupo ese. O el to, ¿no? Por ejemplo, expresar. Ajá, expresar. Entonces puedo decir, en este caso, expreso. Ajá. También puedo decir expresado. Ajá. Expresado o expreso y cualquiera de las dos es correcta. Una que es muy común en el examen es freír, ¿no? Entonces freír puedes decir frito, ajá, frito o freído. Ajá. Las dos son correctas. Las acepta las dos. Muy bien. ¿Cómo ves con esto? ¿Fácil, difícil? Pues hasta ahorita fácil. Hasta ahorita sencillo. Muy bien. Ahora, tenemos estos, ahora tenemos estos. Entonces, ahora, la conjugación regular.
en este caso, se refiere a lo que prácticamente lo hemos visto hasta el cansancio, ¿no? Que es en este caso la forma que es el modo indicativo, ajá, el subjuntivo, ajá, y el imperativo. Ujú. Entonces, esto los ocupamos muchísimo más y estos, bueno, desde la primaria los sabemos. ¿Qué hace el indicativo? El indicativo dice su nombre, ¿no? Indica, señala cosas, ¿no? El subjuntivo es el que muestra, en este caso, deseo, ajá, o probabilidad, ajá, deseo o probabilidad. Y el imperativo es el que da órdenes, o sea, manda. Y entonces, por ejemplo, en el indicativo, por ejemplo, yo quiero decir, vamos a poner el verbo comer, ¿no? Comer. Y entonces yo digo, yo, ajá, yo como, ¿no? Ujú. O yo comí, ajá. O yo en este caso, comeré. Ajá, comeré. Entonces, en presente, en este caso, en pasado y en futuro. Ujú. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más adentro pero básicamente es la diferencia. En subjuntivo, en este caso, como expresa deseo o probabilidad, debe de tener otras características. ¿Cuáles son las características? Pues precisamente eso, que nos dé un contexto de probabilidad que nos pueda suceder. O sea, el subjuntivo es algo que no se lleva a cabo, que no existe. Entonces, para poder entender el subjuntivo, casi siempre utilizamos la palabra, por ejemplo, ojalá, ¿no? Esta palabra nos ayuda mucho a entender. Entonces, por ejemplo, dices, ojalá yo coma. Ajá, ojalá yo coma. Ojalá yo comiere. Ajá, ojalá yo comiese. Ajá. Entonces, cada una de estas expresa o deseo o probabilidad. Ujú. Y entonces es el subjuntivo. Y el imperativo que da órdenes simplemente se conjuga en este caso, en segunda persona en la segunda persona del plural singular. Entonces dice, tú come. Ajá, así. Tú come, ¿no? O ustedes, ajá, ustedes coman. Ajá. Entonces, solamente así. Ajá. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda con estos? No, ninguna. ¿No? Perfecto. Digamos que esto es como lo difícil de entender a veces, ¿no? Un poquito ahí cómo funcionan estos verbos. Ahora, el indicativo, ajá, el indicativo tiene unas cuestiones muy curiosas. Ahora, porque vamos a tener 5 formas de conjugarlo, 5 formas simples y 5 formas compuestas, o sea, 10 formas. Entonces tampoco te debes de aprender absolutamente todas, ni nada de ello, sino más bien solo entender, digamos, cómo se da. Entonces, por ejemplo, tenemos la forma simple, ajá, y la forma compuesta. Ujú. Entonces, la forma simple, por ejemplo, yo tengo los tiempos que conocemos siempre, ¿no? El que presente, presente, pretérito, ajá, pretérito, futuro. Y esto a veces cambia según el tipo de libro de texto o incluso hasta de país, ¿eh? Futuro, luego tengo el copretérito, pretérito, y tengo el pospretérito. Ujú, pretérito. Entonces, aquí llega a cambiar a veces algunas cosas, porque algunos le ponen unos nombres a veces bastante extraños, ¿no? Entonces, ¿qué significa otro? Esto, el presente es que la acción se lleva a cabo al momento. Pretérito es que ya sucedió, pasado. Futuro es que se va a llevar a cabo. Copretérito es que no sabemos cuándo se va a llevar a cabo y pospretérito no sabemos cómo se va a llevar a cabo, ¿no? Son las acciones. Y entonces, por ejemplo, es la forma simple. Entonces sigo con el verbo, en este caso, el mismo, ¿no? El verbo comer. Y entonces, ¿cuáles son las personas que yo tengo? Entonces, yo, tú, él, siempre, en este caso, estos son en singular y en plural, yo, él, ¿no? Nosotros, ustedes, ellos.
Entonces ya no se pone el vosotros y cosas así que antes solía ponerse, ¿no? Entonces aquí no vamos a hacer todo esto, solamente vamos a poner aquí algunos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo el verbo comer, entonces digo tú, en este caso, aquí no vamos a hacer este, tú comes, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ponerlo con este. Tú comes. Ah, tú comes. Si lo dices en pretérito, tú comiste. Ajá, tú comiste, porque o sea, ya sucedió. En futuro, tú comerás. Y ahora, en copretérito, la idea es que tiene dos terminaciones. Tiene la terminación, en este caso, aba, ajá, y ia, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tú comías, ajá, comillas. Ajá. Y pospretérito es ría. Ajá, la terminación. Co, comerías. Ajá. Y entonces, si te fijas aquí, las terminaciones son muy importantes, ¿no? Como nos decía. Entonces, copretérito, aba, ia, pero pospretérito, ría. ¿Sale? Entonces, esta es muy, muy, muy interesante. Por ejemplo, cómo se utilizaba la de Ava, por ejemplo, yo amaba, ¿no? Yo amaba, ¿no? Y ahí utilizamos la terminación aba. Ujú. Entonces, es así. Luego, la forma compuesta es exactamente lo mismo, nada más que la fórmula base se llama compuesta porque es así. Vamos a conjugar el verbo haber de esta forma, ¿no? El verbo haber, más en este caso, el, eh, indicativo, no, ay, copretérito, no, espérame. El participio. Ujú, el participio del verbo dado. Entonces, ¿cómo quedaría esto? No vamos a hacer todo lo de acá arriba, solamente vamos a hacer uno. Entonces, el verbo haber, ¿no? Entonces, aquí, yo he comido, ¿no? Entonces el participio de comer es comido y el verbo haber conjugado es yo he comido. Ujú. O tú has comido, ¿no? Y siempre, ojo, siempre este va con ese y esto cuenta como un solo verbo. Ojo, esto es un solo verbo. Ajá, porque al momento de que nosotros hacemos el conteo de oraciones, por ejemplo, en un párrafo, para poder estar seguros, solamente contamos los verbos. Y entonces, por ejemplo, esto sería un verbo, por ejemplo, esto sería una oración, ¿no? Yo he comido. Entonces, obviamente, esa es la forma compuesta. Entonces, aquí, ¿cuál es lo importante? Entender esto. Primero, que esto vale como un verbo y que hay dos formas, que es presente simple y presente compuesto y es indicativo, ¿no? ¿Y cómo lo vas a distinguir esto del otro, que es el subjuntivo? ¿Ah? El subjuntivo, en este caso, es más complicado porque tiene seis formas y una dividida en dos, es decir, tiene ocho, ¿no? Entonces tenemos presente, ajá, presente, pretérito, en este caso imperfecto, ajá, imperfecto. Luego tenemos en este caso el pretérito incompleto, incompleto. Y luego tenemos acá el futuro no imperfecto. Ajá. Y luego en la forma compuesta tenemos que se llama futuro, futuro perfecto. Ajá, perfecto. Luego pretérito pluscuamperfecto. Perfecto. Luego tenemos el futuro. El futuro, en este caso, completo. Ajá. En fin, ¿no? Entonces tenemos seis formas ahí. Ahí, cuál es la clave en este caso para poder entender cuando un verbo está en subjuntivo? No necesitas aprenderte toda esta fórmula. Lo único que debes de aprenderte en el subjuntivo es que el verbo debe de entrar con la palabra ojalá, ¿no? Si tú puedes meter la palabra ojalá antes del verbo, entonces es subjuntivo, ¿no? Ojalá, ¿no? Hubiese, hubiese caminado. Por ejemplo, ojalá, ojalá hubiera, hubiera cenado.
Ajá. Ojalá cobrara. Ajá. Ojalá comiese. Ajá. En fin. Entonces, cada vez que tú veas estos verbos así que se ven como raros y podemos introducir la palabra ojalá, entonces está en subjuntivo. ¿Sale? Eso sería lo complicado de esto. Y el otro, el imperativo, la única cosa es que da órdenes. Entonces, al ordenar, pues está en dos personas, en tú y ustedes. O sea, tú come, tú vas, tú corre, tú estudia, tú trabaja, ¿no? Tú vende, en fin. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? Creo que no. ¿No? Perfecto. Con los ejercicios que les deje, lo van a practicar y con eso lo vas a hacer. Muy bien. Y ahora entonces ya vimos la parte de los verbos, ¿no? Que es la parte más amplia y a veces como la parte más complicada, ¿no? Que hay. Y luego tenemos en este caso las palabras que los modifican, ¿no? Que son los adverbios. Entonces aquí tenemos aquí esta relación tóxica entre verbos y adverbios, así como sustantivos y adjetivos, verbos y adverbios. ¿Cuál es la palabra principal? Los verbos. ¿Cuál es la palabra secundaria? Los adverbios. ¿Y qué es lo que hacen los adverbios? Los adverbios lo que hacen es que nos dicen cómo, ajá, cómo es la acción, ¿no? Cómo es la acción del verbo. Es decir, cómo se está llevando a cabo la acción en el verbo. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener diferentes tipos de adverbios. Vamos a tener tantos adverbios como formas, en este caso nosotros le vayamos buscando. Entonces aquí déjame hacer un poco grande, aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo de los adverbios. Aquí, ¿no? Estos, ¿no? Los adverbios. Entonces nos dicen cómo son los verbos. Entonces yo puedo tener adverbios de lugar, ajá, de lugar, de modo, ajá, de tiempo, ajá, de cantidad, ajá, de cantidad, en este caso, cualidad, ajá, tiempo, cantidad, modo, de finalidad, ajá, en fin, ¿no? Y entonces cada uno de estos me va a ir diciendo, en este caso, como la acción del tiempo. Entonces, por ejemplo, uno de lugar, ¿no? Un adverbio de lugar. Por ejemplo, sería, responde a la pregunta, ¿dónde se lleva a cabo la acción del verbo? ¿No? Entonces, la palabra clave es dónde se lleva la acción del verbo. Entonces, yo puedo decir lejos, ajá, cerca, ajá, acá, allá, ajá, allende, ajá, allende, tras, ajá, en fin, ¿no? Entonces, todo lo que nos denote lugar, pues es el adverbio. Entonces, tampoco es cuestión de que te los aprendas todos, porque son muchísimos. La única cuestión que es importante es que aprendas en este caso, a determinar cómo identificarlo, o sea, qué pregunta me responde. Entonces, la pregunta ¿dónde? De modo, ¿cuál sería la pregunta que responde? Es la pregunta ¿cómo? Ajá. Y entonces, ¿cómo? Pues no sé. Nosotros a los adverbios de modo podemos ponerle la terminación, en este caso, ponemos la terminación mente, ajá, a un adjetivo. Entonces, por ejemplo, tengo loca, ¿no? La palabra loca, que es un adjetivo, en este caso un adjetivo calificativo. Pero si yo le agrego locamente, entonces ya me está diciendo cómo se llevó la acción en el verbo. La acción se llevó a cabo locamente, ¿no? De tiempo, ¿a qué pregunta me responde? Me responde a ¿cuándo? Ujú. Y entonces, ¿cuándo sería aquí? Estamos hablando de tiempo. Entonces, por ejemplo, sería ¿cuándo fue? Tarde, ¿no? Temprano, ujú, mañana, tarde, en fin, todo lo que me responda a una cuestión de tiempo. Y entonces así vamos viendo también, por ejemplo, vamos viendo estos de acá, por ejemplo, de cantidad, ¿a qué respondería? ¿A qué pregunta respondería?
¿A cuánto? Ajá, ¿cuánto? Ajá, ¿a cuánto? Exacto. Entonces, por ejemplo, aquí, más, menos, ajá, por ejemplo, ¿no? Mucho, ajá, responde a esta pregunta, ¿cuánto? Ajá. Estos son como los cuatro básicos, o sea, son los, de hecho, los más utilizados. Luego tenemos unos, por ejemplo, de finalidad, ¿no? Finalidad responde a la pregunta, en este caso, eh, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué suceden las cosas? Y luego estamos con el de cualidad, ajá, que responde a la pregunta ¿por qué? Ajá. Y luego tenemos otros, por ejemplo, el de duda. Ajá, los de duda. ¿A qué pregunta responden? No sé, quizá, tal vez, ¿no? Tal vez, a lo mejor, aquí ya son frases, ¿no? Son frases adverbiales, se llaman aquí, y todas estas, ¿no? O de afirmación, ajá, de afirmación, cuando decimos sí, afirmativo, ajá, posible, ajá, en fin, o de negación, ¿no? La palabra no, nunca, jamás, en fin, ¿no? Entonces, no hay que aprenderse todos porque sería bastante inútil, sino más bien saber dónde se coloca. Entonces, siempre vamos a ver, en este caso, el verbo siempre va a ir acompañado de un adverbio, ¿no? Entonces, por ejemplo, haciendo aquí deja hacerlo otra vez en chico, haciendo nuestra demostración, aquí quedaría de nuevo esto, ¿no? Entonces primero va el sustantivo, no, primero va el artículo, aquí no sé por qué pusimos el sustantivo aquí, déjame borrarlo aquí un poquito, ah, a borrar, entonces siempre va el sustantivo, el artículo, sustantivo, verbo, adverbio, ¿no? Digamos que esa es la estructura en la que va armado. Este se modifica por este, ¿no? Y este se modifica por este, ¿no? Aquí, bueno, de hecho, vamos a poner aquí adjetivo para que sea bien. Muy bien, esa es la estructura en una oración con sintaxis correcta, ¿no? Siempre va así. Entonces vamos a revisar uno aquí, una oración que sería esta, ¿no? A ver, ponemos, por ejemplo, no sé, aquí, ¿no? Ponemos otra vez. El gato negro, ajá, come, ajá, come libre. Ujú. Y entonces aquí, no vamos a poner otro, aquí, come, ajá, en la tarde, ajá, en la tarde. En la tarde. Y entonces aquí ya puedo ir viendo el tipo de palabras que yo trabajo. Entonces, ¿cuáles serían aquí? El, en este caso, es un artículo, gato es un sustantivo, ajá, negro es un adjetivo, en este caso calificativo, come es un verbo, ajá, que está en presente del indicativo, y luego tarde, en este caso, come. ¿Cuándo come? En este caso, cuando come, ajá, en la tarde, entonces tarde es un adverbio, es un adverbio en este caso de tiempo, ¿no? De tiempo. Y estas palabras que están aquí, por ejemplo, estas son lo que nosotros llamamos nexos. ¿Y cuáles son los nexos? Los nexos básicamente van a ser las palabras que van a ayudarnos a pegar, ¿no? Que van a ayudarnos a pegar y son muy importantes. Entonces aquí las tenemos. Son en este caso las preposiciones, las interjecciones y las conjunciones y los pronombres. Y no son tan difíciles estas. Déjame aquí hacer más grande esto, ¿no? No son tan complicadas. También hay que entender solamente y saberlas leer. Entonces, por ejemplo, los pronombres,
son cuáles, ¿no? Los pronombres personales, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, en fin, los que manejan personas. ¿Y por qué se llaman pronombres? Porque van antes que los nombres, ¿no? Entonces nos están diciendo cuáles son los nombres. Por ejemplo, sin decir, ¿no? En lugar de poner Raúl comió sopa, pongo él comió sopa, ¿no? Entonces ya estoy ahí nombrando a un personaje. Entonces, esos son los pronombres, en este caso personales. Y luego lo que veíamos cuando vimos los adjetivos, los determinativos posesivos, así como suyo, suya, esa, aquella, esta, son en este caso los diferentes tipos de pronombres. Tampoco hay que aprendérselos, solamente ubicarlos que nunca van junto a un sustantivo. Esto es muy, muy importante. Nunca van junto al sustantivo. Luego, las preposiciones, en este caso, ¿cuáles son las preposiciones? Son las que incluso nos enseñaban en la escuela, así casi casi cantando, ¿no? Esa de ante, bajo, con, contra, sí, este, ante, con, contra, bajo, sin, según, por, so, tras, ¿no? Y entonces todas esas palabras son las uniones. Las interjecciones, en este caso, y las conjunciones son palabras, por ejemplo, que nos van a ayudar a unir, por ejemplo, como uy, ay, estas clásicas, casi como las que veíamos en Batman, ¿no? Estas de que se llaman onomatopeyas, ¿no? Que las poníamos así como sas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, todas esas palabras las podemos poner así, el sino, sin embargo, no obstante, este, mm, eh, pero, ¿no? Aunque, entonces también pueden derivar. Entonces, son palabras que unen, ¿no? Que van a unir. Bueno, entonces les voy a enviar tarea sobre esto, sobre este tipo de palabras para que las vean más y les voy a mandar algunas una, una, unas imágenes con cada tipo de palabra muchísimo más detallado, cada una de ellas para que la tengan. Entonces acuérdense, no se trata de que lo aprendan de memoria, no, solamente que sepan diferenciar entre las palabras. Tampoco los nexos es aprendérselos de memoria, sí, solamente entender qué palabras unen y cómo unen a las otras, que son verbos, en este caso sustantivos, activos y adverbios. ¿Sale? Muy bien, pues entonces nos vemos el próximo jueves, ¿no? Por acá, Michelle. Sí, muchas gracias. Que te vaya muy bien, ten buena tarde. Bye bye. Igualmente. Bye.